Muy buenas, bienvenidos a la tertulia de amigos aquí en Radio Solidaria, también a través de las cámaras de Solidaria Televisión. Es un placer estar con vosotros, sabéis que estamos revisando de forma campechana, con mi amigo pastor Willy López, el libro de los Salmos. Hoy nos toca el Salmo 80, el pastor de Israel. ¿Qué tal, Willy? Muy bien. La figura del pastor, Willy, es, claro, el salmo más famoso, ¿no? Con vara y el callado, te pastorearé, por delicados pastos. Claro. O sea, al final, pero aquí también describe el pastor, o habla del pastor, el reposo del ganado, el cuidado, la protección, la provisión, es la labor un poco del pastor. La verdad que este salmo es muy interesante porque hace dos comparativas del pueblo de Israel con Dios. Una la compara con una vid, con una cepa, y otra la compara con un rebaño, pero no en el sentido tanto como el Salmo 23, en que es un cuidado muy directo de Dios, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, etc. Es un cuidado muy cariñoso. Aquí es una cuestión de la falta de cuidado. O sea, Israel ha dejado a Dios, por lo tanto Dios un poco se ha apartado de ellos, los ha dejado, bueno, ahí tenéis campo, todo vuestro, y de repente el pueblo de Israel se da cuenta de cómo le están saliendo las cosas. Este es un salmo de Asaf, de los tiempos de David, y ¿por qué lo sabemos? Porque todavía el salmista menciona 3 de las tribus que en ese momento estaban en Israel. En el programa anterior vimos el Salmo 79, también de Asaf, pero no de Asaf en los tiempos de David. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque el salmista llora porque el reino del norte ha desaparecido. El imperio asirio se lo llevó cautivo y lo derrotó. Aquí nos damos cuenta que los reinos todavía no se han dividido, porque menciona a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Benjamín es del reino del sur, ¿no? Sería posteriormente el reino del sur. Entonces nos damos cuenta que es un poco... Y luego también en uno de los versos finales, el 17, vamos a ver que es un poco mesiánico. Pero bueno, luego lo vamos a ver. Entonces la comparativa es esa. Dios un poco... El pueblo de Israel clamando a Dios, diciendo, ¿por qué nos has abandonado? O sea, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos falta de cuidado, ¿no? Del pastor de pastores? Podemos decir que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿verdad? Eso es. O sea, dices, bueno, tú cuando estás bajo la cobertura de Dios, lo das todo por hecho, sí, puedes vivir más o menos agradecido, pero tienes a tu protector, tu paraguas, ¿no? Cuando te apartas del paraguas, pues te expones, ¿no? Por eso la palabra dice también que el enemigo está como león rugiente, ¿no? Esperando, claro, ¿no? Acechando a que alguien se escape de la manada. Sobre todo suelen ir a por los más débiles, pueden ir por detrás, al que se queda un poco rezagado en el camino, ¿no? Como hemos visto con Amalek, ¿no? Que hacía cuando Israel venía de Egipto, ¿no? Esa es la estrategia, ¿no? Del depredador. Quizás a la manada completa no se atreve a atacarla, pero cuando alguien queda descolgado y fuera de la protección, de la cobertura, ¿no? Lo hemos visto mucho en los ministerios. Creces en una iglesia o en un ministerio con una cobertura muy especial y luego hay muchos que salen a explorar el mundo. No me va a pasar nada, no te va a pasar nada, o sí, pero ya estás por tu cuenta. Ya. Has perdido la cobertura familiar, por eso la tribu, por eso el pueblo representa mucho ese aspecto de clan, ¿no? Que a veces lo asociamos a algo malvado, los clanes, ¿no? Pero en realidad viene de la parte tribal, ¿no? De la parte familiar. ¿No? Sí, pero y eso, por si alguien quiere, eso está muy claro en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pablo habla de cuerpo, habla de edificio. Entonces quiero decir, creo que no hay nada más unido que el cuerpo. Claro. Y un edificio, lógicamente también, si no se caería. De hecho, vemos que cuando el edificio pierde su unidad, empieza a derruirse, empieza a destruirse, ¿no? Y por eso vemos tantas ruinas. Y el cuerpo pasa lo mismo. Entonces es importante tener claro que la gracia y la misericordia son de Dios y las maneja Dios. Es decir, tú te vas y Dios no tiene por qué ir contigo. Normalmente va contigo. Pero no tiene por qué ir, no hay ninguna razón, o sea, tú te sales. Es un poco lo que comentaba yo en el programa anterior, ¿verdad? Un monólogo que hace Dante Gebel acerca de una familia en
en la travesía del desierto, ¿verdad?, que decide... ¿para qué vamos a ir con el pueblo? O sea, esto no tiene sentido, vamos a ir por nuestra cuenta, ¿no? Y entonces, pues se quedan rezagados, el pueblo sigue adelante, durante el día con la nube, durante la noche con la columna de fuego, y de repente ellos empiezan a tener frío, empiezan a venir los ladrones, los salteadores del desierto, no tienen defensas, y se dan cuenta de que qué bueno era estar bajo la nube de día, que no hacía calor, y qué bueno era estar bajo la columna de fuego, que no solamente era una protección contra el frío, sino contra los ladrones y los salteadores. Es un monólogo muy, muy interesante escucharle a Dante Gebel darle, y a veces pasa esto, ¿no? O sea, queremos estar en la iglesia, pero hacer lo que nos da la gana, pensando que como estamos en la iglesia, automáticamente Dios está obligado a ir con nosotros. Pero quiero que sepas, tú que me ves y me escuchas, que Dios no está obligado. De hecho, Dios lo hace en su misericordia y en su amor, pero no está obligado. Y si Dios va contigo, Él no va a entrar en ciertos lugares. Dios se queda a la puerta. Claro. Si tú vas a un sitio que a Dios no le agrada, tú vas a hacer algo de lo que Dios no está de acuerdo, yo entiendo que Dios dice, vale, pues ahí está solo. No voy a estar contigo. Claro. Cuando quieras volver conmigo, estoy aquí, ¿no? O sea, no es el hecho de que abandones una iglesia o dejes de ir a los cultos o dejes de ir a los domingos. No, es el momento en el que ya haces otras cosas. Cambias eso por ciertas cosas en las que Dios no está de acuerdo y dice, yo en eso no participo, ¿no? Porque al final... Participar si tú estás presente, en cierta manera eres parte, ¿no? Claro, no, de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Está claro, y siempre hablamos de lo mismo. Al final no son tanto a veces las cosas que tú haces, sino lo que hay en tu corazón. Y es lo que Jesús dijo, es decir, no es un problema que tú te acuestes con esas mujeres, si ya las has deseado en tu corazón, ya el problema ya está ahí. El problema ya está ahí, sí. No, entonces esto ocurre igual, es decir, no, yo entro a un club de carretera, no, es que voy a evangelizar, como había gente que decía, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Es decir, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Tú entras a lo que entras. Claro. Entonces, las razones tú tienes. Entonces, esto es lo importante. Y esto es un poco lo que había perdido el pueblo de Israel. Había perdido su corazón. En el Salmo 79 lo dice muy claro. Es decir, en el Salmo 78. Sí, esto es muy... Sí, mi pueblo de labios bien, pero su corazón no está muy cerca de mí, a pesar de que disimulan y siguen haciendo holocaustos y siguen viniendo al tabernáculo y tal, pero no hay algo que no funciona. Y con Dios tenemos ese problema. Con Dios tenemos el problema que ve nuestro corazón, ve nuestras intenciones, y esto es de la forma en que Dios nos conoce. Mucha gente seguramente igual ve lo que hacemos. Por ejemplo, hay mucha gente que es activista de la iglesia. Siempre está siempre en la iglesia, haciendo actividades. Pero en realidad su corazón, en lo que hay en su corazón es que no quiero estar en casa porque no aguanto a mi familia, no aguanto a mi mujer, no aguanto a nadie, por eso estoy en la iglesia. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto Dios se agrada en eso? El efecto manada que hemos dicho, el efecto clan o la cobertura, a veces es tan excesiva, tan intensa, que dejamos a veces un poco a la gente sobreprotegida, ¿no? Somos un poco sobreprotectores y tampoco estamos preparando a la gente para poder estar expuesta en ciertos momentos a los elementos. Por ejemplo, nuestros hijos tienen que ir al colegio. No hay que decirlo, no, pues hay que buscar un colegio cristiano, ojalá pudiéramos tenerlo, ojalá pudiéramos trabajar más en la educación de este país, con las deficiencias que tiene, pero hay un momento en el que estás expuesto. Tienes que dar herramientas también para que sepan contrarrestar los ataques y las influencias de este sistema, de este mundo, que va en contra de Dios, claramente. La televisión, redes sociales. Llegará un momento que sea imposible que evites que entren en redes sociales, que tengan acceso a internet. Pues tienes que preparar a tu hijo para que esté tenga herramientas que para, de cierta manera, estar expuesto en algunas áreas a los peligros de este mundo, porque no somos este mundo, pero estamos en este mundo. Entonces, es verdad que a veces sobreprotegemos, y nos falta también instruir y preparar, dar herramientas, instrumentos para que
nuestros hijos, los miembros de nuestras congregaciones, sepan estar expuestos de cierta manera y no se hagan dañados. Y se mantengan firmes, y que el Señor, lo que tú dices, les dé la gracia cuando se vean expuestos a peligros, a situaciones, para poder superarlos, ¿no? Porque si no, estaríamos en una urna intocables, y no creo que la Iglesia sea eso. Creo que la Iglesia, lo que tú dices, es salir afuera, es brillar en la oscuridad y saber estar en nuestro lugar, ¿no? sin que nos afecte, o sin dejarnos afectar por lo que pasa en este mundo, ¿no? Somos ese factor. Aquí el salmista está pidiendo ayuda para restaurar a Israel, ¿no? O sea, habían perdido esa cobertura, pero no lo habían usado, o sea, no estaban enteros, habían sido, digamos lo que tú has dicho, no habían perdido ese amor, ese fuego, ¿no? Del pueblo. No, tenemos que tener mucho cuidado, es decir, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a la congregación en general, que estamos en batalla, estamos en guerra. Esto es así, es decir, el enemigo vino para robar, matar y destruir, y no tenemos batalla contra carne y sangre, aunque a veces parece que sí, porque hay gente que nos encontramos, pero que la gente está en batalla y en la batalla hay que pelear. O te rindes o peleas. Rendirse no es una opción, porque rendirse es dejar todo. Tirar todo por la borda y dejarlo todo. Así que lo siguiente que te queda es batallar. Cuando el domingo sales de la iglesia y empieza el lunes, comienza tu batalla. Tu batalla, y bueno, los más jóvenes en el colegio, en la universidad, con el ambiente, con los estudios, con las enseñanzas que hay. Y en el trabajo pasa lo mismo. Es decir, y la gente tiene que saber que siempre va a haber pelea. Por eso lo bonito es cuando llegas a casa y puedes tener descanso, refrigerio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, todo el día es de trabajo. ¿Qué le había pasado al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el problema es que era muy facilito, lo mismo que la iglesia. Es decir, se dejaba llevar enseguida por cualquier cosa, y al final Dios les tenía que decir, bueno, pues mirar, hacer lo que queráis. No me da para más. Me encanta este versículo, ¿no? Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué bonito, ¿no? Cuando Dios hace brillar su rostro sobre nosotros, nos transforma, ¿no? O sea, creo que la salvación en este aspecto es de nosotros mismos. Tenemos que cambiar, ¿no? Creo que yo he compartido hace poco, y creo que tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que dejarnos cambiar por el Señor. Es que, aquí le hemos dicho muchas veces, es que yo soy así, pues tienes que cambiar. Es que así me han enseñado a mí, pues tienes que cambiar. Así lo he aprendido, pues tienes que volver a aprender. O sea, Dios quiere trabajar en tu corazón, y haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros, reflejamos la luz de Cristo, ¿no? Claro. Creo que es la manera en la que podemos cambiar. Como dice Pablo, ¿no? Somos transformados, ¿no? A la imagen, ¿no? de Cristo, ¿no? O sea, y el hecho de que Dios resplandezca a nosotros, Él es la luz, nosotros solamente podemos reflejar esa luz. Sí, nosotros somos como la luna. Eso es. pero esa luz nos transforma también, ¿no? O sea, el hecho de mirar a cara descubierta, dice Pablo, que no avergüenza. Ya. El reflejo que nos ofrece el Señor no nos avergüenza, porque nos está trayendo la imagen de Cristo, ¿no? Y es bonito, porque vivimos en un mundo de vergüenza. Todos tenemos algo de esconder. Sí. Todos tenemos muertos en el armario. Todos tapamos nuestros cuerpos con ropa para... No, esto me estiliza más, los michelines aquí y allá. Las mujeres usan maquillaje, los hombres usamos barba para taparnos la cara. Estamos siempre acomplejados, y sin embargo el Señor dice, yo no te avergüenzo. Yo quiero proyectar mi imagen en ti, y no siento vergüenza, porque eres creación mía, ¿no? Y es muy bonito. Me encanta este versículo. La verdad es que es muy, muy interesante, porque era muy importante ahí que hay el sol de la mañana, etcétera. Hay muchas alusiones, ¿no? al resplandor, el ser luz. Desde Génesis capítulo 1, donde Dios habla de la luz, de las tinieblas, de la oscuridad. Y yo creo que este es el gran secreto de caminar bien, caminar en luz. Y eso solo ocurre cuando el rostro, cuando resplandece, ¿verdad? Porque qué malo es por la noche caminar si no... Bueno, ahora tenemos los móviles con linterna, que casi todos, pero si no, qué malo es querer hacer algo por la noche cuando no hay luz. Y qué fácil es, sin embargo,
hacerlo cuando estamos a plena luz del día y sobre todo si el sol resplandece. Si el sol resplandece porque da una iluminación especial. Es un poco lo que trae, pero lógicamente cuando resplandece el rostro de Dios, cuando resplandece sobre nosotros, el propósito es restaurarnos. Y quiero decir, porque hay gente que le encanta que la gloria de Dios, el Shekinah, está bien, pero para que pases un buen tiempo, para que haya un buen culto, para que haya una buena situación, un buen momento, para que lo vayas contando. No, tiene un propósito y el propósito es restaurarnos. Restaurarnos es hacernos como realmente Dios pensó que debiéramos ser. Por eso siempre estamos en continuo cambio. O sea, por eso nunca podemos decir yo soy así. Porque siempre estamos en continuo cambio. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda verdad, siempre te va a enseñar todas las cosas, siempre te va a redarguir. Por lo tanto, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer y lo va a hacer durante toda tu vida. O sea, cuando creas que estás bien, pues todavía puedes ir más allá. Queda ¿no? mucho más. Fíjate que hace referencia, ¿no?, a un poco el abandono de Dios hacia Israel, como has dicho, y le hace recordar, ¿no? Dice que, vuelve a decir otra vez, ha de resplandecer tu rostro y seremos salvos, dice el versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, está hablando claramente del pueblo de Israel. Sí, ahora es la comparación de la vid. Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Ya habla de los montes, de los sarmientos y de que extendió sus vástagos hasta el mar. Fíjate tú que ahora se dice mucho eso, ¿no? Desde el río hasta el mar. Fíjate, dice aquí, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo. Está hablando del río Jordán y el mar Mediterráneo. Sí. Ahora con tanto ataque antisemita y anti-israelí que hay diciendo, desde el río hasta el mar expulsemos a los judíos, ¿no? Sí. Que es el lema de los terroristas palestinos. Aquí estaba diciendo que la tierra de Israel claramente es desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, no hay tutía. Pero bueno, a lo que voy es... Qué bonito es la comparativa. Oye, te traje como un trasplante, ¿no? Te saqué de Egipto, preparé la tierra aquí de Israel. Recordemos que cuando el pueblo de Dios llega a Israel, todas las tribus, todos los pueblos que estaban en la tierra de lo que era Canaán en aquel momento, estaban en conflicto. Había hambruna, había habido guerras, había habido un montón de problemas, era una civilización que estaba a punto de colapsar. Entonces Israel llegó y tomó sin problema. No fue un gran mérito del pueblo de Israel o de Josué, que era un estratega, sí, pero era Dios el que preparó todo, claro, las victorias para que pudieran conquistar la tierra de Israel, ¿no? Y la tierra de Canaán en aquel momento, ¿no? Y aquí se le da el mérito al Señor. Creo que es bonito que el salmista esté dándole el mérito a Dios, no a nuestros ejércitos, nuestra estrategia, nuestras armas. No, tú nos sacaste de Egipto, nos trasplantaste aquí, hemos arraigado y queremos dar fruto, ¿no? Es muy bonito. Sí, pero por eso te digo, o sea, quiero decir, es una lección muy interesante de agricultura, realmente. Claramente, sí. La que da, es decir, Dios, la vid ya estaba en Egipto, que era el pueblo hebreo, ¿verdad? Dios lo saca, durante 40 años la tiene que mantener como si estuviera en cepellón, o sea, en un tiesto, para mantenerla todavía viva, que es los 40 años, porque no la podía todavía. El desierto no era su lugar para trasplantar, hasta que entran en la tierra prometida y allí Dios trasplanta. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta una cosa: la cepa es uno de los arbustos más feos que hay. Es decir, la cepa o la vid es bonita por el fruto, si no, en sí, no, es retorcida, en invierno es fea, hasta que no le empiezan a salir los pámpanos nuevos en primavera y todo lo demás es fea, pero es bonita por el fruto y por las opciones que tiene el fruto. O sea, tanto la uva directamente como fruta o el derivado del mosto o del vino que se puede sacar. Ese es el gran, es decir, Dios no planta al pueblo de Israel como una vid para decir, ala, ahí estáis, ya es un pueblo. ¿Por qué? Porque si no traéis fruto, en el fondo, ¿para qué?
¿no? Y hay otros pasajes muy interesantes en la palabra de Dios que nos enseña y nos dice, mira, voy a quitar la vid, tráete la azada, tráete el pico, que la arrancamos y la quitamos, porque he hecho todo lo posible. O sea, porque allí describe todo lo posible, es decir, había puesto vallado alrededor, sí, había limpiado la tierra, etcétera. Que para la gente, que luego el salmista dice, ¿por qué la aportillaste, no? Bueno, pues para la gente sepa, los vallados son seguidos para que no entre ningún animal, y aportillar un vallado lo que es hacer huecos entre el vallado, los portillos, hacer portillos, que normalmente es algo que se usa en construcción, pero también se usa para acá, es decir, de tal manera que cuando hay portillos, cuando hay rotos en el vallado, lugares, pues por ahí puede entrar, y aquí habla del jabalí o del puerco montés, ¿verdad? Y de otros, y de la gente que ve que tiene fruto y entra a vendimiar, es decir, a llevarse el fruto. Lógicamente estamos hablando de una vid muy especial, porque dice que su sombra se extiende hasta los cedros de Dios. ¿Dónde estaban los cedros de Dios? En el Líbano. ¿Verdad? Entonces vemos cómo es la idea era eso, y la idea era una vid de un tamaño que podía dar sombra, que podía guarecer, que podía esconder, que podía dar cobijo a muchas naciones. Ese era el propósito de que Dios, pero todo lo hizo Dios. Es decir, el pueblo de Israel no se podía apuntar ningún tanto, de la misma manera que la Iglesia no se puede apuntar ningún tanto, porque en realidad lo que somos y lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Y ni somos mejores pastores, ni somos mejor gente, ni nada. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y ahí el salmista lo deja bien claro, ¿eh? Sí. Cuidado. Pero claro, él dice, tú hiciste todo esto, nosotros la descuidamos, y tú permitiste que tanto las bestias salvajes entraran, como que la gente que pasa por el camino, ¿verdad? La fruta. En España somos muy de eso, es decir, pasamos por el camino, si hay un frutal cogemos fruta, siendo el tiempo, si hay girasoles cogemos girasoles, si hay vides cogemos uvas, es decir, no, si hay higos de la higuera somos muy de estos, siempre y cuando, ¿verdad?, que lógicamente no haya ninguna valla, nada que no... Bueno, a veces lo hacemos también aunque haya algo que nos lo impida, pero normalmente si no hay nada, entendemos que alguien ha abandonado ese cultivo, y que por lo tanto, en cierta manera, no de forma directa, pero nos ha dejado la opción de usarlo, ¿no? De usarlo y de hacerlo. Y eso es un poco lo que el pueblo de Israel, como había abandonado a Dios y se había dejado, en cierta manera, lo que estaba diciéndole a todos los enemigos de alrededor, y estábamos hablando de muchos enemigos, es decir, aquí estamos, podéis conquistarnos cuando queráis. Sí, además claramente. Hemos perdido la defensa de nuestro pastor, de nuestro defensor, ¿no? Por muy buena estrategia que tengamos, al final nos hemos enfriado, hemos alejado nuestro corazón de Dios, ¿no? Y creo que eso es lo que, en esa tendencia, ¿no?, de subidas y bajadas que hay en el pueblo de Israel, ¿no?, donde se levantaban, caían, Dios tenía que confrontarles, había disciplina por parte de Dios, permitía que entraran a saquear Israel, luego les restauraba. Entonces, como era una dinámica, parece que el salmista está diciendo, venga, ya toca restauración, ¿no? Oye, veníamos de aquí arriba, ahora estamos aquí abajo, Señor, ya nos toca un poco la restauración. Sí, es un poco repetir el libro de los jueces. Eso. Y eso a veces son ciclos de nuestra vida, y lo vemos en la sociedad, ¿no? Son ciclos, lo que tú has dicho, el invierno, el verano, son etapas, y a veces... ¿Por qué oramos para que haya un buen año? Pues oye, porque igual ha sido un año malo, que el Señor, que igual toca el bueno ahora, ¿no? Claro. Ha habido sequía, bueno, igual este año toca que llueva. O sea, buscamos siempre el revertir el ciclo, ¿no? Pero claro, no podemos hacerlo sin lo que tú has dicho, la gracia del Señor, ¿no? Por nuestros medios no podemos hacer las cosas. O sea, están experimentando con el clima, pero realmente las cosas que están sucediendo, al final, sea en mayor o menor medida por la mano del hombre, Dios lo ha permitido. Y aquí Dios ha permitido que Israel sea atacada, sea, intervenida por los enemigos. Fíjate, un puerco montés, está hablando de un jabalí, es un animal inmundo.
para la Biblia, ¿no? No era un animal que se podía cazar o no de que te puedes alimentar. No. Entonces, al final representa un poco las inmundicias, ¿no? del mundo, ¿no? que vienen, sí. que entran en nuestra vida, ¿no? Y se llevan la bendición, ¿no? Lo que hemos dicho antes. No, ¿vas a ir al infierno? Pues igual no vas a ir al infierno, pero vas a perderte la bendición. Claro. Qué pena, ¿no? Sí. A mí no me gusta simplificar el mensaje de cielo e infierno. A mí me gusta simplificar es bendición o maldición. Claro. ¿Esto te bendice? Pues bien. ¿Esto no te bendice? Pues ¿para qué vas a gastar tus energías, no? Sí, al final el cielo y el infierno van a ser una continuación de la bendición o de la maldición Sí. En esta tierra. Entonces, en el fondo no hay que preocuparse por lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y fíjate que menciona al puerco montés o al jabalí, ¿verdad? Porque yo creo que es el animal más dañino a la hora de las plantas, ¿no? Es decir, ellos buscan raíces, buscan de todo y levantan lo que haga falta, incluso las vides. Las vides las levantan y lógicamente las secan, ¿no? Y eso está ocurriendo en algunos lugares en España donde hay una población de jabalíes brutales. Pero tenemos que buscar y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Con las cosas que nos planteamos, por lo que tú decías. Es decir, ¿dónde me lleva esto? ¿Dónde voy? Es decir, Dios está conmigo, Dios no. ¿Por qué? Porque en un momento dado, lógicamente, Dios no aportilla el vallado. El vallado se aportilla solo porque se rompe. Nadie lo mantiene. Como nadie lo mantiene, pues lógicamente en aquel tiempo era todo de madera y todo se pudría y se caía. Y entonces ahí era un poco pasto o era propiedad de quien quisiera. De quien quisiera. Y yo creo que esto es una pena que no pase nunca en tu vida, que en realidad tu vida es propiedad de quien venga, ¿no? De la tendencia de la sociedad, de por dónde va la sociedad, por dónde van las cosas, sino que realmente tu vida está dirigida por Dios. Tú tienes claro dónde Dios te quiere llevar y como Dios te quiere llevar ahí, tú vas de forma voluntaria porque sabes que es lo mejor para ti. Aquí el pueblo de Israel lo que había hecho es decir, vale, sí, somos la vid, somos tal, pero pasamos, ¿no? Y todo esto siempre trae consecuencias. Y tenemos que tener cuidado porque pensamos, ¿Dios perdona nuestro pecado? Sí. Él dice que por más, solo está ahí el planteamiento de la blasfemia hacia el Espíritu Santo, pero por lo demás no hay ningún otro pecado que no tenga perdón. Pero Dios normalmente deja que pasemos por las consecuencias de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Esas consecuencias también afectan a otros. Claro, o sea, cuando hablamos de adulterio, de alguna infidelidad, de alguna estafa financiera, etcétera, tenemos que tener cuidado porque hay consecuencias y esas consecuencias las vamos a vivir. No, ha sido una sola vez, no. Eso tiene unas consecuencias. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Que eso tenía unas consecuencias. Todo lo que estaban haciendo, unas consecuencias, y de repente Dios había dejado de cuidar la vid. Porque era él quien la cuidaba. No era el pueblo de Israel. Claro. Qué bueno es que dejemos al pastor hacer su trabajo también, ¿no? Que dejemos a Dios que labre nuestra vida, que nos pode cuando venga el tiempo de podar la vid, que trabaje la tierra a nuestro alrededor, que eche abono, que trabaje, que dejemos al pastor hacer su trabajo, ¿no? O sea, a veces queremos hacerlo nosotros, queremos guiar nuestra propia vida, nosotros decidimos qué partes nos gustan, qué partes no, y no tenemos ninguna consideración para aquel que nos salvó, ¿no? O sea, si realmente Dios ha hecho tanto por ti, ¿por qué no eres capaz de dejarle actuar en tu vida, intervenir en tu vida? Decir, oye, es que Él me libró del pecado, murió por mí en la cruz, sí, pero luego no le dejas intervenir en tu vida en ningún momento. Ya. Es como la religión, ¿no? Yo me bauticé cuando fui bebé, hice la primera comunión, me casé por la iglesia y me enterré en un cementerio cristiano, ¿no? Y el resto del tiempo. Hay muchos vacíos, muchas lagunas entre esos episodios de tu vida en los que Dios ha intervenido supuestamente o has hecho un acto delante de Dios. Ni siquiera es que Dios haya intervenido, sino que tú has hecho un acto, lo que consideras delante de Dios o delante del altar, ¿no? Sí, he ido a misa, he ido a la iglesia, pero ¿tu vida quién la dirige? ¿Quién la guía? ¿Hay un pastor que te guía, que te dice que por aquí no, venga, por aquí sí?
pastor que te restaura, como está diciendo aquí el salmista, cuando estás caído, cuando estás abatido, cuando el enemigo, las pequeñas zorras, ¿no?, han entrado y se han llevado el fruto y estás desolado. ¿Quién va a restaurarte? Pues si tú no has acudido a Dios cuando te iba bien, quizás no sea tan fácil que acudas a Dios cuando te va mal, ¿no? Sí, no, y tenemos... Por orgullo, por el corazón herido también. Claro, porque volviendo un poco al símil, ¿no?, de agricultura, tenemos que tener cuidado, o sea, las cepas, las vides hay que podarlas todos los años. ¿Por qué? Porque en los pámpanos viejos no sale fruto. Entonces, ¿qué ocurre? Si dejamos los pámpanos viejos, va a haber menos pámpanos nuevos, la cepa va a tener que trabajar muchísimo para mantener todo ese follaje que va a salir y todo eso sin fruto. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Dios tiene que podar. Y a veces esa poda no nos gusta, la poda duele, sí, porque es quitarnos como cosas nuestras, ¿no? Y tenemos Juan capítulo 15, que es el famoso capítulo acerca de la vid verdadera, ¿verdad?, donde Dios nos dice es que todo pámpano que no lleva fruto hay que quitarlo. Hay que quitarlo, y normalmente pues unas chuletillas de cordero, unos calçot con los sarmientos se hacen muy ricos. Pero todo eso es algo que Dios dice, tengo que hacerlo. Sí. Ahora, que no me dejas, pues ¿qué ocurre? Que cada vez tu vida está más enmarañada. Más asilvestrada. Cada vez tu vida está más llena, aparentemente llena de cosas, pero que no tienen ningún fruto, que no tienen ningún sentido, que no te llevan a ninguna parte. ¿Y qué ocurre? Que eso te desgasta y eso te cansa. O sea, llega un momento que ya no hay savia suficiente para dar vida a tanta madera, a tanta hoja. Y eso es un poco lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos claro, ¿no? Y luego hay un tema que es muy interesante, y son los chupones. Sí. Los chupones que salen en todos los árboles, ¿no? Pero salen en la vid también salen, que son aquellas ramas que salen fuertes, muy verdes, pero que nunca darán fruto. Y a veces tenemos que tener cuidado con los chupones en nuestra vida y en la iglesia. Gente que aparenta muy bien, que parece muy vigorosa, pero nunca va a dar fruto porque no quiere. Y los chupones, te guste o no te guste, ¿verdad?, hacen muy bonito porque le dan como mucho cuerpo a la vid, pero hay que quitarlos. Hay que quitarlos. Y a veces en nuestra vida tenemos chupones, sí, cosas que de repente parecen muy vigorosas, a veces ofertas de trabajo, a veces tentaciones, a veces cuestiones económicas, a veces cuestiones sexuales, que parecen que nos dan como mucho vigor, como mucho empaque, pero en realidad nunca van a traer fruto, y por lo tanto lo único que van a hacer es agotarnos. Así que esto es un poco un compendio de agricultura. El símil es fácil. Jesús se acerca a la higuera, sí, y no encuentra fruto. Seguro que estaba frondosa. Es verdad que no era tiempo de fruto. Ahí hay un pequeño truco de Jesús diciendo, oye, el único fruto que me vale es el sobrenatural. Claro. Las higos y las brevas, pero yo quiero fruto, claro, todo el año, perenne, ¿no? Y esa vid en la que Dios nos habla de la vid verdadera da fruto todo el tiempo. No solamente tiempo, sino fuera de tiempo. Pero lo que voy es que la vid, cuando está muy frondosa, lo que tú dices, el fruto no es bueno, la uva no es dulce, no tiene sabor. Qué bueno es cuando tú vas a los campos ahora, ¿no?, después de la vendimia, que ya empiezan a trabajar y las tienen ordenaditas. Cada una es como es, porque no son todas iguales. No. Cada vid es diferente, pero las tienen todas en ese alambre que le ponen, que se hace de referencia, que se van enrollando. Sí, ahora las emparran. Las emparran. Sí. ¿Y por qué? Porque es más productivo. Claro. El fruto es más rico, más cantidad de fruto, claro, más fácil trabajar la vid para poder recolectarla. Menos posibilidades de enfermedades. Eso. Entonces, a veces una vida ordenada, una vida saneada, sin esos chupones, sin tanta distracción, sin tanto entretenimiento, es más productiva y produce más fruto. Y ahora que hablamos de la productividad, que tanto tema se lleva ahora, que es un tema, dice, oye, trabajando menos das más fruto. Claro. Porque el fruto es espiritual, pero tú tienes que tener una vida ordenada, saneada, tienes que estar bien podadito, tienes que estar centrado, tienes que estar alineado en la guía que es Cristo, que es la referencia, ¿no? Ajá. Él es el camino, la verdad y la vida, Él es nuestro modelo a seguir, ¿no? Entonces, qué bonito el símil el hecho de ver esa parra
bien ordenadita. Cada una es diferente, no hay dos iguales. No. Son dentro de esa característica de la vid, pero están todas en un sentido, todas tienen un propósito y todas están bien pensadas para que pueda producir más, ¿no? Y al final Dios lo que busca en nosotros es el fruto. Fruto, sí, claro, que des fruto, más fruto, mucho fruto. Y es lo que nos dice, es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque antiguamente cuando no se emparraban, y todavía hay muchas, ¿verdad? Bueno, eso le ha pasado sobre todo a la zona de Utiel, con esta dana tan potente, que lógicamente no son, muchas de ellas no son vides emparradas, y el barro prácticamente se las ha comido, y yo no sé si se podrán recuperar, pero va a ser bastante difícil. Pero, ¿por qué? Porque estás muy cerca de la tierra produce moho, produce diferentes cosas que dañan el fruto, dañan la hoja, dañan la vid. Al estar así ahora en ese sistema de emparrado, pues una de las cosas que evitas es que entren enfermedades. Por eso tenemos que tener cuidado, que a veces andamos arrastrándonos por la vida, ¿no? Y eso tiene el peligro de que podamos coger enfermedades, hablo de enfermedades espirituales, sí, y a veces y coger cosas que no debemos. Por eso es tan importante agarrarse, ¿no? Agarrarse a Cristo y saber que estamos bien. Así que la vid es un poco el símil para Israel, pero yo creo que también es el símil para la Iglesia. O sea, hoy en día, lógicamente, la Iglesia está llamada a dar fruto y mucho fruto. Y yo creo, y nunca, es curioso porque las vides, cuando tú ves los campos y los ves en primavera, pues hay vides que van súper adelantadas y otras que van muy retrasadas, ¿no? Pero llegado su momento, finales de septiembre, primeros de octubre, dependiendo los lugares de vendimia, ¿verdad? Todas están prácticamente al mismo nivel. Nunca todas van a dar la misma cantidad de fruto, por eso la Biblia nos llama del 100, el 60 y el 20, cada uno va a dar su nivel, pero casi todas están al mismo nivel, ¿no? Y es un poco lo que Dios quiere en la Iglesia, que al final todos estemos al mismo nivel, que tal vez no crecemos a la misma velocidad, con la misma rapidez, pero llegado el tiempo de la vendimia, de recoger y de dar fruto, que todos estemos al mismo nivel, que no haya alguien que diga, mira, este lleva 20 años aquí en la Iglesia y no hay nada. No hay nada. No quiero que la gente que está viendo o escuchando este programa se confunda. Este no es un programa de agricultura. Estamos hablando del Salmo 80. La culpa la ha tenido el salmista. Dice, el versículo 14 dice, oh Dios de Israel, de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Vuelve a decir, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Habla del Mesías, está hablando de Jesús. Sí, ese claramente. Versículo del hombre el hijo del hombre y el que tú afirmaste, además sentado a tu diestra, es un versículo mesiánico dentro de ese salmo, de los que hay muchos, es decir. Esto solo lo arregla el Mesías, ¿no? Sí. O sea, esto solamente lo puede arreglar el Mesías, el Rey de Reyes, el verdadero pastor de Israel, ¿no? Claro, y fíjate que Jesús vino y Jesús, él sabía, porque todo en Juan capítulo 15 es una enseñanza de Jesús acerca de una vid y de un plantado, pero Jesús habla muchísimo de cosas de campo, que era un poco lo que la gente entendía. Por eso dice, casi todo lo que voy a hablar va a ser en parábolas, porque seguramente si os lo dijera directamente no ibas a entender prácticamente nada. Así que por eso os lo digo en parábolas. O sea, Jesús era una persona que sabía del campo, o sea, sabía en qué momento, cómo moverse. Pero aquí estamos hablando de alguien que Dios ya está preparando, y estamos hablando de los tiempos de David, para afirmarle y para que realmente vaya a hacer lo que Dios quiere que se haga, y es que Israel sea. Son 1000 años vistos. Claro. Estamos hablando de 1000 años viviendo la visión del rey. Por eso, ¿no? y se cumplió. Claro.
al pueblo de Israel le hubiera gustado que hubieras ido diferente, que hubiera venido en caballo blanco, con miles y miles y miles de soldados, ¿verdad? O miles de ángeles, ¿verdad? Pero fue un poco diferente. Jesús quería venir a las ovejas del pueblo de Israel, ¿no? Dice aquí, así no nos apartaremos de ti. Y esto claramente es una promesa incumplida, ¿no? Ya. Ni aun así hemos sido fieles al Señor, ¿no? Ni aun así que tú mandaste a tu hijo, como dice aquí, al varón de tu diestra, ¿no? A tu favorito, a tu mano derecha, nos lo mandas, muere por nosotros, encima nos lo mandas, lo matamos, y encima nos apartamos de ti porque seguimos siendo las ovejas perdidas de Israel casi, porque no tenemos remedio, hablo de como seres humanos, ¿no? Te hablo de la humanidad en general, no estoy hablando de Israel ni de la Iglesia. Como seres humanos hemos dado la espalda a Dios, ¿no? Y bueno, fíjate que habla la palabra también de que cuando un padre mandó a su hijo a la viña, ¿no? Y pensando que iban a tratar mejor que a los enviados, y lo acaban matando, ¿no? Para saquear y quedarse con la viña, ¿no? Claro, o sea, dice, primero envié a los profetas, envié a primeros siervos míos, los matasteis, sí, que esos son los profetas, ¿verdad? Y después ya solo me quedó a mi hijo, lo envié y también lo matasteis. O sea, que por eso sabemos la unidad del Antiguo con el Nuevo Testamento, es decir, todo va conectado, ¿verdad? Aquí habla de una viña, habla de que realmente nos hemos apartado, te hemos abandonado, te hemos dejado, aunque queremos volver, pero luego en los evangelios realmente Jesús relata esta parábola del hombre que tenía una viña que se la cedió a hombres para que la cultivaran y cuando les fue a pedir un poco cuentas de cómo estaba la viña, pues pasó todo lo que pasó. Y me gusta mucho cómo podemos siempre conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero volviendo un poco aquí a lo que dice el salmista, yo creo que son buenas intenciones, y yo creo que todos tenemos buenas intenciones, sí, y más ahora que viene la Navidad, entonces, y viene el principio de año, ¿verdad? Este año fijo me apunto al gimnasio, no voy a ir, pero me apunto. Para allá, para mayo me deja a punto, pues llevo pagando 6 meses y no he ido. Pero que había que ir, ¿no? Dice, oye, llevo apuntado al gimnasio 6 meses, claro, y no he adelgazado 1 kilo, ¿no? Dice, claro, además tengo que por allí por lo menos para recoger las zapatillas y la ropa que ya después de 6 meses deben oler. En la taquilla. Entonces, voy a aprender inglés, voy a hacer, no sé. Sí. Entonces, yo creo que todos hacemos buenos propósitos, pero al final manda nuestro corazón, y como manda nuestro corazón, normalmente los propósitos se quedan en eso. Sí. En propósitos. Pero qué fuerte, ¿no? Que está diciendo el salmista, dice, mándanos a tu hijo, mándanos al Mesías, y entonces no nos apartaremos, ¿no? Dice, nos darás la vida, ¿no? Invocaremos tu nombre. En realidad, yo creo que ¿qué más puede hacer el Señor? O sea, ¿qué más puede hacer el Señor por nosotros? O sea, ¿qué más le podemos exigir? O sea, nos ha dado una creación, nos ha dado una viña, un mundo, lo estamos destruyendo. Cuando venga a pedirnos cuentas de qué habéis hecho con mi creación, o sea, la palabra dice que la creación clama, ¿no? Por las injusticias del ser humano, por el derramamiento de sangre, por los desastres ecológicos, por todo lo que estamos haciendo con la explotación de la tierra, la explotación de las personas. O sea, ¿qué más puede hacer el Señor? Nos ha dado una creación maravillosa, nos ha dado todo, y nos ha dado a su Hijo, para que podamos ser salvos, no solamente nos vaya bien en la tierra, sino que encima para ser redimidos, y como dice aquí, que Dios nos restaure, ¿no? Y aún y todo seguimos dando la espalda a Dios, seguimos siendo egoístas, seguimos sin reconocerle el mérito. Aquí por lo menos esa amistad, lo que tú dices, tiene buenas intenciones. Claro. Oye, tú nos plantaste, tú nos sacaste, tú eres el Señor de la viña, tú tal, oye, mira, restáuranos. Y entonces, claro, si nos restauras, nos mandas al Mesías, que es el Rey, entonces no nos vamos a apartar de ti. Claro. No, yo creo que el salmista pensaba, digo, bueno, a ver si como esto era algo cantado, los salmos, ¿verdad? Dice, a ver si la gente lo escucha y se da por aludida. Pero yo creo que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es como el de ahora, ¿no? Señor, si me das un trabajo, entonces sí. Y claro, te da un trabajo. Bueno, pero es que ese trabajo no es suficiente. Mejor sueldo. Si me das una casa mejor, entonces sí te voy a servir y te voy a ayudar, claro, y entonces, pero ¿qué más te puede dar Dios si te ha dado todo?
¿qué más podemos pedirle? Y andamos siempre, Señor, me falta esto, cuando tenga familia, cuando tenga hijos, cuando tenga esto, ya llega y se te pasa la vida. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? Ya soy viejo, lo único que queda es, bien, vas al cielo, pero no has dado fruto en toda tu vida. No has dado fruto. Y es triste, la palabra dice que el árbol que no da fruto es arrancado y echado al fuego, ¿no? Sí, no, además no tiene ningún sentido, es decir... ¿Está comiendo recursos? Claro. ¿Está extrayendo recursos de la tierra? Y... Porque puede pasar lo que tú has comentado de la higuera de Jesús, es decir, que en un momento Dios se acerque a ti y diga, bueno, ¿qué? Tengo hambre. Muy bonito, muy frondoso, muy verde, pero no sirves para nada. Me da que rascar. Porque una higuera, la madera de higuera no es muy allá para casi nada, es un poco retorcida, no puedes sacar tablones, no puedes hacer nada. Si no da fruto, y siempre tenemos que tener en cuenta que siempre el refrán dice de higos a brevas. Es decir, realmente la higuera da fruto todo el año. Si no es tiempo de higos, es tiempo de brevas. Por eso dice, de higos a brevas es todo el año. Entonces es muy interesante que Dios puede venir en cualquier momento y te diga, bueno, ¿qué fruto tiene? No va a exigirte, porque Dios nunca te exige nada, pero realmente va a acercarse para comer, lo que hizo Jesús, acercarse a comer del fruto. Tenía hambre, pues un par de higos me vienen bien, un par de brevas me vienen bien, y es lo que quería, sin embargo, no había nada. Y yo creo que esto es lo más triste para un creyente. Es decir, que Jesús venga a ti y realmente no haya nada. No haya nada. Es un poco lo que el salmista yo creo que quería cantar, o que quería en el tabernáculo decir, mirar, el Mesías está ahí, el Mesías va a venir. Yo creo que es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de que Dios nos cuide, porque Dios sigue siendo nuestro pastor y Dios sigue siendo el labrador o el agricultor que plantó la vid y el que la cuida. Pero si no nos damos cuenta, lógicamente puede llegar un momento en que Dios diga, se acabó, hasta aquí llegamos, ¿no? Qué triste no tener nada que ofrecerle a Dios, ¿no? Qué triste no tener ni siquiera tema de conversación. Porque a veces te sientas con personas y dices, pues, ¿de qué hablo con esta persona? No tengo nada que hablar, no tiene conversación, no tiene... Y te sientas con Dios y ¿de qué hablas con Dios? ¿No? Si le tuvieras en la mesa sentado, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema de conversación? ¿Cómo podrías aportarle a Dios? Sin embargo, no tenemos ni siquiera fruto de labios, ¿no? Porque es una cosa que yo, la predicaré un domingo, pero... yo creo que nos faltan, creo que lo más bonito que hay en la vida es recuerdos, crear recuerdos, sí. Con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, crear recuerdos, situaciones que nos edifican, que nos llenan. Y el gran problema a veces como creyentes es que no hemos creado recuerdos con Dios, no hemos creado recuerdos con Dios. Todo ha sido liturgia, todo ha sido culto, todo ha sido... pero no hay recuerdos. Por eso siempre yo digo que el Alzheimer es una enfermedad tan mala, tan desagradable, tan cruel, porque te quita te roba los recuerdos, ¿no? Te roba los recuerdos. Entonces, todo lo que está diciendo aquí el salmista es recordarle al pueblo de Israel, son recuerdos, recuerdas que te sacó de Egipto, recuerdas que te llevó. Y si hablamos del Salmo 79 anterior, recuerdas que te sacó y todas las pestes y las plagas que hubo sobre Egipto, y el monte Sinaí, y la entrada a Canaán, recuerdas. Y el gran problema del pueblo de Israel, y espero que no le pase nunca a la Iglesia, es perder los recuerdos. Perder los recuerdos, olvidarnos. Por eso me da mucha pena cuando los pastores jóvenes no le dan importancia o no le dan el honor que se merecen los pastores viejitos, que algunos ya están con el Señor, lógicamente, porque gracias a ellos estamos aquí hoy. Gracias a ellos estamos hoy. Y entonces, como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? La sociedad occidental ha perdido el respeto por los mayores. Pero el respeto por los mayores nos trae recuerdos. A veces, cuando ves a gente que dice,
Es que yo, claro, no tengo buenos recuerdos de mi padre, no tengo buenos recuerdos de mi familia. Qué pena, ¿verdad? Porque no tienes recuerdos. Y esa gente normalmente son muy malos para crear recuerdos con otra gente. Entonces, yo creo que qué bueno que cuando leamos este salmo, digamos, Señor, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que me sacaste de donde me sacaste, que me tienes donde me tienes y que me quieres llevar donde me quieres llevar. Así es. Así es. Bueno, Willy, pues muchas gracias. Nada. Hemos dado una clase muy bonita de agricultura y de Ahí está. cuidado de la vid. Esperemos que nuestra audiencia pueda aplicarla a su vida y pueda entender que el Señor es nuestro pastor y Él cuida de nosotros si le dejamos. Si le dejamos. Si no, nos vamos abandonando, nos vamos descuidando y, como hemos visto, viene el jabalí montés a robarnos la bendición. Que Dios te bendiga. Te dejamos en la compañía de Radio y Televisión Solidaria. Esperamos vernos pronto.